pronto ya han tenido la oportunidad, los que ya han tenido la oportunidad de estar en cursos conmigo, que ya conocen la dinámica de Real. Entonces, pues nada, darle la bienvenida, lo doy paso a Marcelo también para que lo salude. Y ya después de esto, pues establecemos una serie de reglas para poder adelantar la clase, que sea óptima, participativa y ya darle pie a todo lo que viene. Entonces, sigue, Marcelo. Vale, muchas gracias, Jennifer. Primero que todo, muy buenas tardes para todos y para todas, apreciados compañeros. Efectivamente, tal como lo venía manifestando Jennifer, digamos que el día de hoy se inicia la primera clase de nuestras tres clases sincrónicas. Vamos a tener, digamos que, una metodología muy interesante, más bien dialéctica, donde vamos a dialogar alrededor de los temas, que es muy valioso en vez de darles como una clase magistral. La idea es que, bueno, que dialoguemos en este espacio y adicionalmente ustedes absuelvan todas las dudas que llevan y se lleven los temas aún más consolidados. Entonces ya te doy la palabra, Jennifer, para que coloques las reglas del juego e iniciemos de una. Bueno, tenemos en este momento 13 personas conectadas, entonces tenemos la oportunidad pues de que rapidito enciendan la cámara, los que puedan encender su cámara, se presenten, de qué subdirectiva están, si han tenido la oportunidad de estar con Redal, como para no sentirnos nosotros tan ausentes y no saber con quiénes estamos. Mi nombre es Nabor Bolaños, de Sintalecol, Nariño. Mucho gusto, compañeros. Mucho gusto. Buenas noches para todos. Mi nombre es Bernardo Cuadros y pertenezco a la subdirectiva Boyacá. Buenas noches para todos. Mi nombre es Andrea Paola Lagos, fiscal de la subdirectiva Bucaramanga. Hola, Andrea. Buenas noches, mi nombre es Roberto Muñoz, de Mocoa, Putumayo. Muy buenas noches, mi nombre es John Pablo Erazo, de la seccional Pasto Nariño. En este momento tengo problemas de conectividad. Buenas noches, mi nombre es Carlos Galvis, de la seccional Boyacá. Buenas noches, mi nombre es Claudia Patricia Olaya, de la base de la subdirectiva Huila. Buenas noches, mi nombre es Diego Luis Arce Valencia, San José del Guaviare. Buenas noches. Buenas noches, Néstor Vera, subdirectiva San Cayetano y Centralecol. Muy buenas noches, mi nombre es Fernando Pascual Galvez, directivo nacional. Buenas noches, mi nombre es Elmer Bolaño Fonseca, de la subdirectiva Bucaramanga. Buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Wilman Salamanca, subdirectiva Boyacá. Muy buenas noches, compañeros. Luis Fernando Inestrosa, TGI Sintralecol, subdirectiva Norte. Buenas noches. Entonces, vamos a dar inicio. Buenas noches para Muy buenas todos. noches, mi nombre es Rodrigo Muñoz, de Atlántico, subdirectivo Atlántico, de la empresa Aire, fiscal de la subdirectiva Atlántico. Entonces, creo que ya con esta presentación vamos a iniciar. Muchas gracias. Pues es súper agradable ver de todo el país conectados en este espacio. Pues como lo decía Marcelo hace un momento, no vamos a hacer una clase magistral en la que les vamos a presentar diapositivas ni demás. Por el contrario, lo que vamos a hacer es un fortalecimiento del conocimiento de todo lo que hemos visto hasta el módulo 4
las dudas que ustedes tengan frente al desarrollo de las actividades, los foros, las preguntas que les hemos dejado con Marcelo, resolverlas entre todos, retroalimentar el conocimiento. Para ello es importante dos cosas. Bueno, la primera, que en las participaciones que vayan a realizar, cuando vayan a participar, levanten la mano para que podamos nosotros darle paso y pues que nos escuchemos. La segunda es que este es un espacio participativo en el que nosotros como tutores de ustedes podamos retroalimentarlo, pero para ello es importante que ustedes nos establezcan cuáles han sido sus dudas, eso, cuál de los temas ha sido pues más complejo, cuál ha sido más fácil, desde la experiencia que tengan. También de pronto dejar claro que el espacio es académico formativo, de pronto para que no lo llevemos a temas puntuales o individuales que pues no vamos a resolver en este espacio. Entonces, ya siendo el tema así, vamos a iniciar. Yo sé que este es un grupo súper participativo, que va a ser una clase amena, chévere. Bueno, otra cosa que se me pasaba, invitarlos al tema de la participación de los foros. Nos han estado retroalimentando de muchas personas que no han participado, que no han contestado, y pues ustedes saben que para poder aprobar el curso es importante la resolución del foro, ya que ahí están todas las actividades y demás cosas. Entonces ya casi vamos por la mitad, un poquito más de la mitad, entonces la invitación es a que se pongan al día para que nosotros podamos pues continuar con el proceso de formación, que es el ideal de esto. Y lo segundo es invitarlos nuevamente a que descarguen la app de Central Ecole en sus celulares, porque por allí estamos enviando información de este y de los otros cursos que van a venir a futuro. Entonces ya sin más preámbulo, para dar inicio al tema, vamos a empezar, si les parece, con el último tema que estamos tratando, que es el del módulo 4, que tiene que ver con la jornada laboral, recargos nocturnos, horas extras, salarios y embargos. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Vamos a empezar a despejar dudas que tengan frente al tema. ¿Qué dudas les surgieron en este espacio que tuvimos de salarios y embargos? De las preguntas que les dejó su tutor, David, y de la pregunta que les dejé yo en el foro, para que iniciemos por ahí. En el foro están participativos, espero que aquí también lo hagamos para que sea un espacio chévere y si no se nos vuelve un monólogo esto. Doctora, muy buenas. Disculpe, es mi primer clase, no he mirado los foros y esto es el caso, es mi primer clase, qué pena. ¿No has contestado nada de los foros? No, doctora, no, es mi primer clase, pues la cuestión del trabajo y esto, pues no he podido, pues sí, y sí estoy muy interesado, pues es mi primer clase. Bueno, es importante que ingresen porque pues allí hay unas actividades, hay unas preguntas que hoy vamos a resolver. Entonces la idea es invitarlo para que se ponga al día con todas las actividades, ingrese, las resuelva, en lo que más pueda. Acá estamos nosotros con Marcelo para poder guiarlo. Ya miramos en qué grupo está para que se pueda poner al día. Otra persona que ya hubiese estado, que hubiera participado, que tenga dudas frente a lo que vimos. O si no, nosotros lo vamos a hacer muy democráticamente y los vamos a empezar a llamar. Buenas noches. Lo que tengo duda o se me dificultó un poco es para lo de, para lo de las horas extras, las diurnas, las nocturnas. Bueno, yo traté de hacer un ejercicio, lo hice en Excel, nadie me comentó. No sé, claro que es que yo lo hice con el salario actual, con el año 2023. Y yo hice un Excel, lo subí, pero nadie me hizo un comentario. Yo quisiera que me despejaran las dudas, cómo se aplica para la diurna, la nocturna, la dominical, la festiva nocturna, los porcentajes que se deben aplicar para esas horas extras. Bueno, los porcentajes son los mismos. De pronto, en el ejercicio que está dentro del foro, estaba con el salario mínimo del 2000, no recuerdo de qué año, estaban 880. Sí, estaba como de 800 algo, era un salario... 2019. Creo, 2019. Pero los porcentajes
que se aplican son los mismos. Estos los encontramos nosotros establecidos en el Código Sustantivo, ¿sí? Adicional a eso, miren, ya lo miramos acá y vamos hablando del tema. ¿Tú pusiste el ejercicio en el foro? Sí, señora, hay un Excel y está formulado ¿Estás en el grupo 1 o en el grupo 2? en el 1, el El grupo mío. 1. Entonces, espérame, ya lo busco porque yo no vi ese Excel. Acá, ¿cómo calcular el valor de las horas extras? Pues vamos a iniciar por aquí. Dentro de la actividad, ustedes encontraron en el 3.1 un video en YouTube que habla de cómo se calculan el valor de las horas de trabajo. Entonces entiendo que la duda suya está a que usted la hizo en los términos actuales, ¿sí? Con el salario de hoy. Con el salario de hoy, sí, señora. Ahí escucha. Y las horas dominicanas y festivas. ¿Se escucha? Lo primero que vamos a ver es cómo se calcula y cuánto cuesta una hora de trabajo. Entonces, lo primero que vamos a tomar a hoy, 2024. ¿Cuál es el salario mínimo que tenemos al día de hoy? 1.300.000. Listo, 1.300.000. Entonces, a ese 1.300.000 le vamos a calcular la hora de trabajo. No sé si de pronto, Marcelo, ¿me ayudas con el cálculo? 1.300.000 es el salario. Caso, tomaremos el salario mínimo actual, que tiene un valor de 828.116. Este valor lo vamos a dividir en el número de días trabajados al mes. Para nuestro ejemplo, vamos a tomar 30 días de 1.300.000 dividido en 30. Ahí están viendo la pantalla del compañero. Sí, señora, pero tiene el micrófono apagado. Sí, él está haciendo el ejercicio. Sí, 1.300.000 dividido en 30 da 43.333. Esto vale un día de trabajo, 43.333. Dividido en 8 las horas horas. laboradas. Señor. 8 horas. Se trata de un trabajador de tiempo completo. Eso da 5.416.66. Eso, 5.400, ¿qué? 16.666. 5.416. Eso vale una hora ordinaria de trabajo Ordinaria. hoy a un trabajador con salario mínimo legal. ¿Listo? Pues aquí es la primera información que tenemos. Esta es la manera de saber cuánto vale la hora ordinaria del trabajador. El salario mínimo dividido en 30, dividido en las 8 horas. Listo. Ahora vamos a aplicar los otros valores. Trabajamos. En nuestro ejemplo, serían 8 horas. Entonces vamos a hacer el ejercicio de la hora extra diurna. ¿Listo? Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor me ayuda cerrándolo. Gracias. Entonces, la hora extra diurna. La hora extra tiene un recargo del 25% sobre el valor de la hora ordinaria. El recargo de la hora extra diurna es del 25% sobre la que tomamos ordinaria. Entonces, a 5.416 le ponemos el 25%. Eso nos da 1.354.166. Listo, 1.354.
54. Este es el porcentaje que tiene de la hora extra diurna. Entonces sumamos 5.416 más 1.354. O sea, 6.770 la hora. En nuestro ejemplo, el valor de la hora ordinaria es de 30. Debemos multiplicar por 1.25 y eso nos da el valor de la hora extra diurna, y en nuestro ejemplo será de 4.312. ¿Sí nos dio así el ejercicio? 6.770 en la actualidad. ¿Cuánto? ¿No? 6.770. 6.770. Este sería el valor de la hora extra Diurna. Perfecto. Ahora vamos. Acá, por ejemplo, esto no traemos aquí, que hace parte de la institución de motivos de la De la hora nocturna ordinaria. Entonces tomamos como referente el mismo valor, 5.416. Sí. Por 1.35. Este es del 35%. ¿Por cuánto me dice? 1.35. El anterior era del 25, este es del 35. Ah, por el 35%. Sí, señor. ¿Cuánto nos da? 7.311 pesos. 7.000. 311 pesos. Listo. Entonces, ese sería el valor de la hora. 7.300, sí. De la hora nocturna. Ajá. Sí. Bueno, ahora, aquí hay un punto importante. Entonces, ustedes saben que en este momento hay un proyecto que está hablando de la modificación de la jornada laboral de las horas nocturnas. Entonces, en este momento nosotros tenemos establecido las horas nocturnas hasta las 9 de la noche. El proyecto de la reforma laboral está dada que sea desde las 6 de la tarde. Adicional a ello, hay una reducción de jornada laboral. También sé que ustedes, la gran mayoría de los que están en este espacio, tienen unas horas laborales establecidas por sus convenciones colectivas. Probablemente hay unos que tengan unas jornadas inferiores a la máxima legal en este momento. A ver, los hilos del grupo. En este momento, a hoy, 23 de octubre, ¿cuáles son las horas que tenemos aplicadas en este momento por disminución de jornada laboral? 48. No, 45. En este momento está en 46 horas. Sí, actualmente 46 horas. Y eso comenzó a 46 partir horas de porque se julio. va graduando todos los años hasta llegar al 2026. Perfecto. Entonces, es importante para los Sí, para ejercicios. llegar en el 2026 a 42 horas. Sí, señor. Esta información es importante que la tengamos ahí en nuestra base de datos. El ejercicio que estamos haciendo en este momento es para que ustedes puedan calcularlo y en algún momento hacer la revisión de sus desprendibles de nómina y en efecto mirar si las horas que están trabajando extras, nocturnas, diurnas, festivas, se las están cancelando de una manera adecuada. Pero es importante que tengan presente la información que estamos hablando. Hay unas jornadas establecidas convencionalmente, que sé que dentro de muchas convenciones de Centralecol están incluso por 40 horas. Entonces, esa parte también es importante, igual la vamos a ir mirando en el transcurso de la clase. Entonces, continuemos con... Doctora, discúlpeme la interrupción. Bueno, si bien es cierto que se viene haciendo la reducción de la jornada laboral, y aún entendemos que es un proyecto de reforma laboral o un proyecto de ley, modificar las jornadas de trabajo, los horarios de las jornadas de trabajo. Compañero, no es proyecto, es una ley. Ok, una ley, pero esa ley ya está aplicable para la modificación de la jornada de trabajo. Es decir, la jornada ordinaria aún continúa hasta las 9 de la noche.
Sí, O aún sea, no. exacto, esa es la pregunta. El proyecto Pero pasó es en que Cámara, está a dos debates. la reducción de la jornada laboral no la hicieron por una reforma. Es Esa que son creo dos que temas estuvo, diferentes. La sí, reducción de la ahí jornada hay dos, laboral sí es una ley, la 2101, que Correcto, hay dos temas, hay dos temas. sí, ahí hay la dos cosas. disminución de la jornada laboral sí es una ley que ya está aplicable y que viene en disminución, como lo mencionaba la compañera, hasta llegar a las 42 horas. Ya se han aplicado a julio de este año, estamos en 46 en este momento. La idea es que el 26 quedemos en 42. Esa es ley, que es la 2101. Ahora, ¿qué propone la reforma laboral? Son las horas extras, el horario que se va a manejar en horas extras, que es diferente a la jornada laboral, a las horas de la jornada laboral, que es la que está que pretendiendo que esta jornada vuelva a como era anteriormente y que inicie desde las 6 de la tarde, no desde las 9 de la noche. Pero tampoco es desde las 6, es a partir de las 7 de la noche, según la Desde las reforma laboral. 7, desde las 7 de la noche que lo aprobaron la Cámara. La La Cámara Cámara ya en fue la dos que debates la revisó a las aprobaron, pero es 7, 7 a de la partir de noche. las 7. Entonces, a partir de las 7 de la noche, si ya esto pasa en los dos debates que faltan en el Senado y es ley, ya quedaría a partir de esa hora. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque los cambios que vienen son relevantes. Partimos de tres cosas. Convencionalmente hay unas jornadas establecidas que en la gran mayoría están por debajo de lo que dice la ley. Y partiendo de allí también se mira el tema de las horas extras, cómo entrarían a materializarse dentro de cada uno de sus contratos de trabajo. ¿Qué es importante acá? Que ustedes hoy se vayan con el conocimiento de cómo calcular cada una de ellas. Y ya cuando estén en el ejercicio real de sus contratos y sus funciones, sepan, cómo calcular cada una de estas horas y revisar dentro de sus pagos si se los están haciendo de manera adecuada. Listo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá frente a lo que hemos hablado o alguna duda para poder avanzar. No, ninguna, profe. Listo, entonces continuamos. Ahora vamos a aprender a sacar la... Buenas. Bueno. Qué pena, si tengo una inquietud, de pronto no sé si está equivocada en el tema y pues la verdad no le he dedicado el tiempo a esa duda que se me genera, pero sí quisiera como despejarla. ¿Qué incidencia puede tener lo de la reducción de las horas extras con respecto a la proyección futura para el salario mínimo del colombiano, del trabajador? En el momento ¿El salario mínimo disminuye? No, pues no sé, o sea, ¿en qué sentido puede tener alguna incidencia si de pronto que, caso hipotético y hago la suposición, no es que ya no están trabajando, lo hablo de la parte empresarial que lo pueden ver desde esta forma, ¿no? Ya no son 48 horas las que usted me trabaja, son 42, entonces realmente ya no deberíamos pagarle lo mismo. ¿Sí? No, Algo así. pero la ley es clara, la ley que sacaron dice que no se puede reducir el salario, se reduce la jornada laboral, pero el salario no se puede reducir. Ok, esa parte no la conozco, entonces pues no sabe Exacto, y si genera hora extra, es independiente a la reducción de Sí, esa horario. parte la Es entiendo. El independiente. sueldo, porque el sueldo me va a definir a mí cómo yo calculo las horas. Eso, digámoslo así, de alguna otra forma es diferente. Pero sí ahorita escuchando todo lo que empezaron a hablar de leyes, normas y eso, se me vino el pensamiento a la mente y es si podría tener alguna incidencia o podría malversarse para el tema del cálculo a futuro para los años que vienen con respecto al salario mínimo y demás sueldos, ¿no? Porque no solamente el salario mínimo, sino los demás sueldos. No, compañero, es que una es la contratación del salario con el que Sí. usted lo contrata y otra es la forma o la modalidad del tiempo en el que usted va a laborar.
Eso lo plasman en el contrato de trabajo. Entonces, si a usted lo contratan, que tiene que trabajar 10 horas semanal y son, o perdón, diarias o más de 12, ya usted sabe que a partir de las 8 horas en adelante ya son extras, porque es hasta 8 horas. Y si en la semana le da 48, usted, la ley dice que son 46 hoy. Se está ganando 2 horas extras en la semana. Pero una cosa es el horario o el tiempo de trabajo y otra cosa es cómo le contraten en su salario que va inmerso dentro del contrato laboral. Entonces son dos temas ahí distintos para que no preste esa confusión. No sé si me supe explicar. Sí, muy bien, compañera. Gracias, mi amable. Gracias. Sí, súper bien la explicación. Además, bueno, de pronto saliéndome un poquito de este tema, en el módulo 1 nosotros vimos unos principios laborales, ¿cierto? Esos principios laborales son los que rigen las relaciones laborales. Y dentro de estos principios constitucionales están básicamente establecidos este tipo de situaciones. Entonces, los principios de favorabilidad, los principios de irrenunciabilidad, que ya ahora los vamos a mencionar en cada uno de los casos. Entonces, básicamente, estos proyectos de ley están encaminados a mejorar las condiciones de los trabajadores en Colombia, ¿sí? Y es válida la duda del compañero, porque finalmente si a mí hoy me pagan 1.300.000 por trabajar 48, lo más lógico es que si trabajo 42, pues me paguen menos, ¿sí? Pero básicamente esta reducción está a eso, a que las personas tengan una jornada laboral menor, pero que sus ingresos no se vean afectados. Entonces ya nosotros tenemos establecidos a hoy un salario mínimo legal, que también ustedes convencionalmente, o si no está convencionalmente, por ley tienen unos incrementos anuales. O sea, él nunca va a estar en regresividad, por el contrario, siempre va a estar en progresividad. Entonces, frente a la duda y para la tranquilidad de todos, no puede sucederse que en virtud a la aprobación de la reforma o de las leyes que se están llevando a cabo en este momento, los trabajadores se vean desmejorados en sus ingresos. Por el contrario. ¿Listo? Sí, sí, muchas gracias. Vale. Entonces, continuamos. Y ahí nos vamos entre todos. Acabamos en el otro ejercicio. El área tiene un valor de 3.450. Estamos calculando Dígame qué, se me corrió el video. El valor de la hora extra nocturna. Para calcularlo, continuamos con nuestro ejemplo donde la hora ordinaria tiene un valor de 3.450. Siempre tomamos el valor del... La hora extra nocturna. Entonces volvemos al el mismo ejercicio. Tomamos como base la ordinaria para todos los efectos. 5.416. Y en este es el 75%. Entonces, si quieren, me ayudan con el ejercicio. Disculpe, ¿estas son las horas dominicales que decimos? No, extras y nocturnas. Vamos en las extras nocturnas. Disculpe, perdón, para yo ponerme al día, para solicitar los módulos que debo de hacer, qué pena, que está interesante la actividad. Si quieres ya ahora que terminemos la clase, miramos quiénes de los que están presentes no han hecho actividades, no han hecho módulos y nosotros les damos las indicaciones. Antes de terminar, pues ya les decimos cómo. Muy Igual, amable. lo que vamos a ir abarcando aquí, pues es lo que hemos visto hasta el módulo 4. Entonces ya les va a quedar más fácil a los que de pronto no han tenido la oportunidad de ingresar a resolver todas las actividades. Y si tienen alguna duda, ahí está Marcelo y estoy yo por el WhatsApp para ayudarles a resolver los ejercicios. Entonces, ¿me dan el valor? Da 9.000. Ah, no, 9.478.
Listo, 9.478. Entonces, ese es el valor de la extra nocturna. Ahora vamos a calcular el de la dominical diurna ordinaria. Tomen nota porque esto es súper importante. Háganlo ahí en una agendita para que les quede el cálculo. En la hora dominical diurna ordinaria. Diurna ordinaria. Para calcular este valor, tomamos el valor de la hora de trabajo. Nuevamente, la hora ordinaria de trabajo, 5.416. Nuestro ejemplo es de 3.450. Y este valor de la hora ordinaria lo vamos a multiplicar por 1.75. Y este lo multiplicamos por 1.75. Da igual, 9.478. Listo. Entonces, ese es el valor de la hora dominical diurna ordinaria. Hora extra dominical o festiva. Lo que teníamos al otro lado era la ordinaria, esta es la hora extra. Nuevamente tomamos 5.416 y la multiplicamos por, por 2. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? 10.832 pesos. 10.832 pesos. Bueno. Valor de la hora extra dominical o festiva. Este es el valor de la hora extra dominical o festiva a hoy. Dominical o festiva. Es que no me puedo ir porque cuando uno se va. Ahora, la hora nocturna festiva. 85 de maricos y el 18. 4 organizan 5 el partido, digamos, de los que organizan. Entonces vamos a hacer valor de la hora ordinaria nuevamente 5.416. Lo vamos a multiplicar por 2.1. Por 2.1. Ahora, 3.374. ¿Cuánto? 11.374. 11.374. Este Sí. es el valor hasta ahora. Para Listo. 11.374. Ahora la hora extra nocturna, festiva o dominical. Festiva o dominical. Entonces nuevamente tomamos como base. Por 2.5. Ajá. Como ya sabemos en nuestro ejemplo, será de 3.400. Daría 13.540. 13.540. Y para nuestro ejemplo, la hora extra nocturna festiva tendrá un valor de 8.625 pesos. Listo. Con este ejercicio quedarían resueltos los porcentajes de todas las horas extras, diurnas, nocturnas, festivas, dominicales. Entonces no sé si les quedó claro, si tienen dudas.
si quedó bien explicado, si quedaron cosas por resolver, para que acá en este espacio las podamos resolver. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes van a coger los que puedan, su desprendible de nómina, van a mirar las horas que están trabajando, los que tienen la oportunidad de trabajar turnos festivos, dominicales y demás, y van a hacer el ejercicio y lo vamos a socializar por el foro, los que puedan hacerlo, ¿sí? Y ustedes mismos van a hacer la revisión de estos dineros que les están cancelando, para ver si están siendo bien cancelados. Y si no, pues igual aquí también vamos a mirar cuáles son las acciones que tenemos cuando no nos pagan como es. Dime, Ángel. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, compañero, gracias. Hazme un favor, yo tengo una duda, no sé si me salga mucho del tema o esté dentro del tema. Yo ahorita estoy empezando como una especie de decirlo así, empresa, emprendimiento, como ingeniero electricista. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Este, pues me han salido, gracias a Dios, muchos contratos. Y debido a esto, pues voy a tener que empezar a contratar personal, voy a tener que empezar a hacer todo el tema de lo que es la parte de afiliaciones a seguridad social, riesgos, en fin, pagos de horas extras, en fin, todo lo que se genere dentro de la misma contratación. Pero tengo muchísimas dudas con respecto, lo uno, al tipo de contrato que yo debo hacer con las personas. ¿Por qué? Porque las obras son obras que son pequeñas, o sea, por decirlo así, hay obras que pueden demorarse haciéndose 8 días, otras 4 días, otras un mes, otras 15 días, otras 2 meses, no sé, por eso le digo, depende, todas son muy variables. Entonces, tengo entendido que si yo hago un contrato de obra labor con ellos, sería para una obra labor específica como tal, para un lugar en específico, por temas de ARL y riesgos. Lo otro es, listo, supongamos que yo contrato a esa persona, pero por X o Y circunstancia él no pudo seguir o renunció o sencillamente no cumplió con las capacidades o el trabajo que tenía que hacer, pues obviamente yo no puedo seguir sosteniendo una persona que no va a estar cumpliendo con las labores que yo necesito. Entonces entra el tema del pago de la seguridad social, porque yo estuve averiguando y me decían que yo tengo que pagar el mes completo de las personas sí o sí, porque ahora es obligación pagar el tema de pensión. Entonces siempre son así mal contados, me decían que si yo lo hacía creando una SAS o a través de una SAS, por ser riesgo 5, el nivel de riesgo, me salía más o menos como por 410.000 pesos. Y Compañero, cada perdón, empleado, discúlpame, señor. como nosotros lo hablamos a un inicio, este espacio es académico, ¿sí? Y la Sí, idea es señora. que de este mismo espacio, pues ustedes puedan resolver de pronto este tipo de dudas ya puntuales, como la que tú tienes frente a la ruta que debes tener en el tema de contratación y demás cosas, ¿sí? Si de pronto requieres algo adicional ya por fuera de esto, pues ya cuando terminemos el espacio podemos revisar el tema. Entonces, lo importante es que hoy queden conceptos claros, que tengan claro, por lo menos en el caso de lo que nos estás exponiendo, los tipos de contrato, y que ustedes mismos puedan, dentro de las actividades y lo que nosotros estamos socializando hoy, entender cuáles de las modalidades son las más favorables, cómo se deben realizar, qué se debe hacer. Entonces, para que de pronto no nos salgamos un poco del contexto y lo llevemos a Vale, situaciones listo, puntuales, sí, señora, no hay vamos ningún a inconveniente. manejarlo así. ¿Listo? Entonces, bueno, dentro del módulo nosotros tenemos, dentro del módulo 4, para dar como por abarcado el tema de esta parte de las jornadas y demás. Tenemos unas actividades, yo las voy a poner y las vamos a ir resolviendo para los que la hicieron y los que no la hicieron. Y de allí ir midiendo el conocimiento y las dudas que ustedes tengan del ejercicio. Entonces, la primera, yo les voy a ir haciendo la pregunta. ¿Es posible retener sumas de salarios de los trabajadores sin autorización escrita por los siguientes conceptos? Multa por retraso al trabajo, daños a maquinaria, pérdida de elementos de trabajo, cuotas de club, almacenes o comerciales. ¿Cuál de ellas se permite?
Porfa, ¿me repite la pregunta? Bueno, Creo voy que a volver a las poner multas que establece por el reglamento interno de trabajo. y dentro de las que mencioné, ¿cuál sería? Bueno, ya aquí, es que como La de ustedes, los que retardos. tuvieron, ajá, como ustedes, bueno, no sé, los que tuvieron la oportunidad de hacer la actividad, saben que hay unas actividades de repaso que van contrarreloj, que son las que vamos a resolver aquí, ¿sí? Entonces voy a hacer la pregunta y si no tenemos la respuesta, pues nosotros la socializamos y miramos. Entonces, en este caso, la pregunta 2. Si un trabajador recibe como remuneración el equivalente a un salario mínimo legal mensual, se le puede embargar por alimentos. ¿Hasta qué porcentaje? ¿25, 30, 50 o no se puede embargar? 50%. 50%. 50%. Si gana el salario mínimo, creo, 50%. si gana el salario No se mínimo, puede creo que embargar. es el 30%. Sí, si gana el salario mínimo es hasta el 30%. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Hasta el 50%. Así gana el salario mínimo. Por alimentos, hasta el 50% se puede embargar. Así ¿Cómo esa llama? persona gana el salario mínimo. Son unas condiciones especiales que se establecen. Dentro de ellas están las cuotas por alimentos. Los descuentos por cooperativa. Tenemos otra. ¿Es posible retener sumas de salario del trabajo? Ah, bueno, era la que teníamos hace un momento. La que decía la compañera Andrea. Lo que está establecido entre el reglamento interno de trabajo. Es importante que dentro de este ejercicio nosotros establezcamos algo que es de suma importancia y es establecer la diferencia entre el salario y los honorarios. Esa fue una de las preguntas que yo les dejé dentro del foro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un salario y un honorario? Porque de esto nosotros podemos entender cuáles son las posibilidades que tienen los empleadores para hacer retención de los mismos. Entonces, ¿cuál es la diferencia para los que están dentro del grupo en el foro y tienen la respuesta? La diferencia entre el honorario y el salario es que el salario es el diario y el honorario es el del mes. ¿Quién me da más? Andrea, ¿tú me puedes ayudar? Andrea Lagos. Pues los honorarios se pagan por un servicio específico. Por ejemplo, los honorarios que recibe un abogado luego de una representación legal. Y el salario ya depende de un contrato laboral. Los honorarios vienen siendo, no sé si estoy equivocada, el pago por ejemplo, un contrato de prestación de servicios. De acuerdo. Entonces, la diferencia entre el salario y el honorario. Los salarios se basan en una relación de trabajo dependiente, en que el empleador le da una remuneración fija a sus trabajadores. Los honorarios son remuneraciones por servicios prestados de manera independiente. ¿Qué pasa? Que dentro de la realidad, nosotros conocemos, la gran mayoría de los que estamos aquí, que existe una figura que no es una figura laboral, es una figura civil, que se llama CPS o contrato de prestación de servicio. Este contrato de prestación de servicio es algo que se ha venido mal utilizando en las relaciones laborales, pero las personas que están bajo esta circunstancia no reciben salario, porque ellos no tienen una relación entre el empleador y esa persona. Y el honorario, entonces aquí viene la pregunta. Si estamos hablando de los salarios por medio del cual yo tengo un contrato laboral, y aquí vamos a tocar el otro tema y vamos abarcando lo que hemos visto hasta hoy. ¿Cuáles son los tipos de contratos permitidos en Colombia? Término fijo, obra labor. Término indefinido, obra labor. Aquí un compañerito que me está levantando la mano, muy juicioso, entonces yo. Contrato de aprendizaje.
contrato de aprendizaje una labor. Pero ahora mismo no está el contrato de aprendizaje como laboral, va a quedar con la reforma. Pero actualmente está. Entonces, vamos a trabajarlo con lo que tenemos hasta el momento. Ya cuando llegue la reforma haremos los cambios que tenemos. Entonces, Pero ahí sí nos puede despejar la duda, por favor. ¿Sí el contrato de aprendizaje sí es un contrato laboral? no, señor. Marcelo, ¿me ayudas, por favor, con eso? Sí. Digamos que, compañeros, con la llegada de si no estoy mal, de la Ley 50 de 1990, se le quita el carácter laboral a los contratos de aprendizaje, todo desde que antes de esa ley sí los contratos de aprendizaje tenían carácter laboral. ¿Por qué? Porque se recibían primas, cesantías, vacaciones. Ahora no. Después de la Ley 50 de 1990, con todo el tema de la flexibilización laboral, se llegó a la conclusión, entre comillas, de que existía mayor productividad en las empresas si los aprendices cenas se podrían contratar más si no tenían carácter laboral. Entonces a ellos se les paga una especie de auxilio en compensación a su salario y se les paga, digamos, que el riesgos laborales se les tienen que pagar en razón a que están en el núcleo productivo. Por esa razón, digamos que hasta el día de hoy no es un contrato de trabajo. Se está buscando que con la reforma laboral no se aplique todo el de un contrato de trabajo, pero sí se empiece poco a poco a laboralizar ese tipo de contrato, compañeros y compañeras. Muchas El gracias. compañero Néstor, creo que se alzó la mano. Sí, con respecto al tema, quisiera participar en algo. ¿Me puede recordar en qué momento fue que, digámoslo así, de alguna u otra forma esa ley anuló el tema de la contratación? ¿A partir de qué año? La última reforma que flexibilizó las relaciones laborales de mucha forma fue la Ley 50 de 1990 y ahí fue donde también se flexibilizó el contrato de aprendizaje. Por eso, o sea, porque es que pues yo personalmente he venido teniendo un inconveniente laboral y es con respecto al reconocimiento del tiempo de aprendizaje, de contrato de aprendizaje, a causa de que es un punto convencional reconocido en años anteriores, pero que a la fecha lo he pedido y entonces se me ha negado porque me citan la ley y me dicen que no es aplicable. O sea, ya fue algo que fue aplicable en su momento. Muchos compañeros antiguos recibieron el beneficio de ese medio año, por ejemplo, en mi caso, como tiempo de antigüedad, pero cuando fui a solicitarlo, me fue negado. Para que te computen los tiempos para la pensión. Siendo un punto convencional. Sí, es para que te computen el tiempo de trabajo y llevado a la pensión y a la historia laboral. No, para validar la antigüedad. O sea que si yo cumplo antigüedad a los 5 años, no fueron los 5 años, sino los 4 y medio. Medio año más. Pero depende, compañero, si entró a trabajar antes del 90 y fue cuando usted tuvo ese contrato de aprendizaje con el SENA, se tiene que tener en cuenta porque antes sí era ley, antes sí era un contrato de trabajo y ese tiempo pues, suma. ¿Estuvo después? Tengo 31 años. 90? Ok, no te aplica. Pero como te digo, fue aplicable después del 90 en muchos compañeros por ser punto convencional y sabes que en muchas convenciones prima y prevalece el bienestar del trabajador y en el caso mío pues ya y el de muchos compañeros no lo validaron. Es un tema ahí que está en observación. Apreciado compañero, digamos que las reglas convencionales nos permiten siempre, digamos que, de nuevo, basado en el principio de progresividad que te decía la compañera Jennifer, es ampliar algunas habilidades o algunos derechos que tienen y darle otros efectos. Personalmente no conozco el punto convencional que su merced me está nombrando, pero según entiendo, el único efecto que va a tener es para sumarle la antigüedad, para ejemplo, Sí. para primas de antigüedad, para todo ese tema de cosas. Ahora, habría que analizar en la respuesta que da la empresa por qué no reconoce eso, porque aquí no estamos discutiendo si el contrato de aprendizaje fue laboral o no laboral. Aquí lo que estamos discutiendo es si ese tiempo se va a contar como antigüedad o no antigüedad. Y es una discusión completamente aparte y tendríamos que empezar a estudiar qué dice la empresa de por qué no se lo va a reconocer.
Y esa es una discusión completamente diferente, apreciado compañero, y tendríamos que ver por qué la empresa dice que no. Podría ser tal vez el punto convencional que no estaba vigente para ese momento, podría ser que perdió, no sé, hay una infinidad alrededor del mismo punto que podría ser la excusa que da la empresa, pero fijo, no tiene nada que ver la flexibilización si era o no era contrato de trabajo. Tiene que ser completamente otra razón la que da la empresa. Sí, por Ok. eso, gracias, Marcelo, por eso es importante que conozcamos los conceptos. Y más allá de esto, pues porque nosotros vamos a encontrar empresas que nos den cualquier tipo de respuesta y que nosotros sepamos cómo accionar, que finalmente es la esencia de esto, ¿sí? La esencia de estos cursos, básicamente, que en situaciones puntuales como la que cada uno de ustedes manifiestan, sepan cuáles son las acciones jurídicas y herramientas que tienen para poder hacer valer sus derechos. Entonces ahí ya vamos nosotros en el transcurso de esta explicación y del curso a darle las herramientas para que ustedes puedan accionar, ya sea un derecho de petición, por medio de una acción de tutela, pero como lo decía el compañero Marcelo, conociendo puntualmente cuál es el caso, qué dijo la convención, cómo estaba el artículo, cuál fue la transición, pero para ello, ya de pronto para resolver un poco la duda, lo primero que debes hacer es un derecho de petición solicitando a la empresa la explicación de por qué está dando esa respuesta. Y de ahí, ya con todas las herramientas que vamos a tener y el conocimiento que vas a tener también en esto, pues ir mirando cuáles son las acciones y validar si realmente sí se te deben dar el derecho por convención o no se da. ¿Listo? Ok, Entonces, yo soy de la subdirectiva San Cayetano, por ahí el doctor Marcelo nos estuvo haciendo acompañamiento con la convención que firmamos este año. Entonces sí le voy a hacer llegar la información porque eso ya pasó de derecho de petición a querella. Entonces, por ahí les paso la información. listo, vale. Entonces, para tomar el tema de los contratos como estábamos hablando, entonces, es importante que nosotros tengamos claro los conceptos y cuáles son los contratos que están legalmente permitidos en Colombia. Es como nos decía la compañera Andrea Lagos. Fijo, contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato por obra o labor, y se me escapa el nombre del otro en este momento, Ocasional. contrato accidental o transitorio. Ajá. Es. Entonces, para ello es importante que nosotros tengamos claro algo. Estas son las modalidades que nos permiten actualmente el Código Sustantivo del Trabajo. Hay unos elementos esenciales que deben contener los tipos de contratos laborales para que sean estos. ¿Cuáles son esos elementos? Les doy una pista, son tres. Subordinación, Subordinación. una representación del trabajo propio de uno y un salario, una retribución económica. Sí, señora. Un tiempo de exclusión. ¿Un tiempo de qué, perdón? Un tiempo o sea, para saber si es fijo, indefinido, un tiempo de contrato con el fin de estipular qué tipo de contrato tenemos. Esas son las modalidades. Cuando hablamos de tres elementos esenciales es para que existan estas. Entonces, prestación personal del servicio. Es la labor que una persona realiza en beneficio a otra, en este caso los empleadores. La remuneración, que era lo que estábamos hablando nosotros, el salario. Es el pago de retribución por ese servicio prestado. Y una subordinación, que es la facultad que tienen las empresas para poder determinar en modo, lugar y circunstancia cómo vamos a desarrollar nosotros estas actividades. Entonces, estos tres elementos son esenciales para que exista un contrato. Ya la determinación del tiempo y la clase del contrato es la que nos dice cuál es el contrato a término fijo, cuáles son las condiciones para que exista un contrato a término fijo, cómo se deben terminar los contratos a término fijo. ¿Cuál es la diferencia entre el fijo y el indefinido, y el obra o labor o el transitorio? Entonces, vamos a hablar. El contrato a término indefinido. ¿Cuáles son las características del contrato a término indefinido? La primera característica que debe ser por escrito. Tiene tiempo de inicio, pero no tiene tiempo de terminación. Sí. El contrato de término fijo pues tiene una fecha de inicio y tiene un tiempo determinado, una fecha final.
¿Alguien más? Y ya Marcelo nos... No, compañero, no, la respuesta está muy buena. Digamos que todos los contratos de trabajo tienen, digamos que tienen múltiples clasificaciones. Nosotros estamos hablando aquí la clasificación de la temporalidad o la duración. Entonces hablamos del contrato a término indefinido, que ese también tiene la particularidad de que puede ser escrito o verbal. Cualquier relación laboral que termine verbalmente, inmediatamente se entiende que su temporalidad es indefinida. En cambio, la contrapuesta es el contrato a término fijo. Ese contrato sí tiene la obligación expresa, concreta y escrita de que debe ser por escrito. Si no existe un contrato escrito, siempre vamos a remitir a que tenemos un contrato a término indefinido. Hay discusiones. David, una consulta, o sea, ahí sí me perdí. O sea, ¿el indefinido puede ser verbal? No, yo tengo entendido, el indefinido es escrito. Da una fecha compañero. de inicio más, no tiene una fecha de cierre, que es indefinido. Pero usted me dice que puede ser verbal, el indefinido. No. Sí, también puede ser verbal. Compañero, es que el único contrato, los contratos laborales también pueden ser verbales porque hay un principio llamado privacidad de la realidad sobre las formas. ¿Qué significa eso, compañeros? Pues imagínense usted la persona que le dice, oiga, venga para acá, ayúdeme a trabajar en esta tienda o en esta ferretería, y el man empieza a trabajar día por día, a palabra. Entonces significa que si no existiera el contrato verbal, entonces él no tendría un contrato de trabajo y no tendría los derechos Sí, que se el persiguen. verbal es eso, pero que sea indefinido verbal, no. Sí, no, entonces, me queda la compañero, duda. entonces, no, compañero, es que la duda es el código sustantivo del trabajo y lo podemos ahorita compartir y que ustedes vean. Es el artículo 24 o 25, debe ser por ahí, que habla de los contratos y ahí se va a ver que el contrato a término fijo, indefinido es escrito o verbal. Y siempre que haya un contrato verbal, siempre se va a entender que es a término indefinido. Siempre, si quiere, podemos ir a... Disculpe. Pensé que es indefinido por la hora, más no indefinido a 20, 30 años. Sí, compañero, indefinido a 20, 30 años, a perpetuidad. Pero que sea verbal y en cuestión de que tenga que hacer algún reclamo o alguna demanda o algo así por el estilo, ¿con qué se apoya? Bueno, ya vamos con eso. Dale. Bueno. No, pues ese ya es otro tema, compañeros. Yo les estoy hablando aquí, digamos que dogmáticamente el derecho laboral, cómo reconoce el contrato verbal que lo reconoce a término indefinido. Ahora, si vamos a hablar de términos probatorios, digamos que ya nos salimos un poco del balde porque tendríamos que empezar a hablar de cómo probamos la relación laboral. Y para probarla, cualquier relación laboral, tendríamos que volver a caer sobre los 3 requisitos que en un momento dijimos. Si en un contrato verbal yo logro probar prestación personal del servicio, subordinación y remuneración, inmediatamente nace el contrato de trabajo. Y como no está escrito, inmediatamente se dice que es a término indefinido. Pero déjenme un momento, si quiere la compañera Jennifer sigue ahí y yo les busco el artículo concreto para que ustedes también se vayan con esa duda bien despejada. Artículo 47. Vale, gracias. Mira, los contratos. Vamos a hablar de las dos modalidades, como decía. Hablamos hace un momento de los tipos de contrato que establece el Código Sustantivo de Trabajo. Dijimos que era fijo, indefinido, obra labor o transitorio. Las modalidades de contrato. Hablamos de los elementos esenciales del contrato. Subordinación, remuneración y prestación de servicio. Ahora hablamos de los tipos de contrato. El contrato verbal es un contrato expresado oralmente de palabra donde las partes convienen la labor a realizar, el lugar, la remuneración y los periodos de pago. El contrato escrito es un contrato firmado entre el trabajador y el empleador que debe contener por lo menos identificación, domicilio de las partes, lugar y fecha de la celebración, lugar donde se prestará el servicio, naturaleza de trabajo, remuneración, forma y periodo de pago. Esto es la formalidad que hoy en día nosotros conocemos, que suscribimos un contrato con la empresa, nos dice cómo, cuándo, dónde, y ahí le damos el tema de lo que decía el compañero, la duda que tiene, el contrato a término indefinido. Entonces, cada uno de ellos tiene una característica. El contrato a término fijo, como nos está dando un tiempo de inicio y de terminación, va escrito. Si ustedes revisan el tiempo anterior, los contratos se hacían de manera verbal. Establecíamos un ejemplo.
las personas que prestan sus servicios en las casas, servicios domésticos. Casi nadie suscribe contratos escritos con este tipo de prestación. Los contratos se hacen verbales. Entonces, contratan a la persona, le dicen, va a venir acá de tal horario, yo lo voy a cancelar, el tema. Ese es un contrato verbal, que por su naturaleza es indefinido. Es indefinido. Lo que el compañero decía. ¿Cómo hago yo entonces para ir a decir que yo trabajé 30 años y que mi contrato era término indefinido y me despidieron después de los 30 años y no me indemnizaron y no me reconocieron lo de ley? Hay un principio constitucional que nosotros estudiamos en el capítulo primero de este curso y es los principios de primacía de la realidad. Entonces, en las relaciones laborales, ya en el tema de reconocimiento de derechos, hay una primacía de la realidad. Entonces, yo les voy a poner el ejemplo que les traía, para de pronto aclarar un poco la duda del compañero. Los contratos de prestación de servicios, estamos hablando que no son contratos laborales, son contratos civiles, están establecidos en el Código Civil. Se están usando para tener relaciones laborales. ¿Qué hace una persona para decir, yo trabajé durante 8 años en X entidad y tenía un contrato de prestación de servicios, pero cumplía horario, tenía remuneración y me daban órdenes? Si tengo estos 3 elementos, ¿de qué estamos hablando? Un contrato laboral. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? En principio, solicitar el reconocimiento basado en este principio de primacía de la realidad, que tenía un contrato laboral y que el contrato era término indefinido, porque no estaba establecido el tiempo de inicio y de terminación. Entonces, sí se permiten los contratos verbales y la esencia natural del contrato verbal es que es indefinido. Si suscriben un contrato verbal con alguien, ese contrato tiene naturaleza indefinida. Entonces, no sé si de pronto ya lo tienes. Marcelo. Sí, o sea, eso nace de dos postulados muy sencillos. Primero, el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo y segundo, del artículo que establece cómo es el contrato a término fijo. El contrato a término fijo es claro. El contrato a término fijo siempre tiene que ser por escrito. Entonces, ¿qué significa? Que lo que no es por escrito se entiende que es contrato a término indefinido. Es un silogismo jurídico. Y adicionalmente está establecido el artículo 38. Y la jurisprudencia también, hay regueros, ríos de tinta alrededor de ese tema. Siempre el contrato a término, el contrato verbal siempre es a término indefinido. Es por esos dos postulados y por ejemplo, aquí se los puedo mostrar que lo establece, digamos que es muy importante. El contrato verbal es siempre indefinido, es claro. Entonces, pues, pero igual es muy importante que tengamos, digamos, que esta claridad, porque si tenemos, hay otra controversia, pues, pero digamos que se las voy a plantear nada más para que ustedes la tengan ahí en el tintero y algún día se animen, y es que también está la controversia si el contrato de obra o labor es escrito o verbal. ¿Sí? Entonces, digamos que se ha dicho que también puede ser verbal, pero recae en el empleador al momento de una demanda demostrar que ese contrato existió realmente verbal. Hay una carga probatoria que se invierte ahí. Pero, por eso digo, la regla general, antes de dar la palabra al compañero Luis Fernando, que fue el que nos introdujo a esta controversia, son esas dos razones. Primero, el artículo 38 y segundo, el artículo que establece cuál es el contrato a término fijo, que es claro que dice el contrato cuando es a término fijo siempre tiene que ser por escrito, y si no es por escrito, es inmediatamente a término indefinido. Hágale, compañero Luis Fernando. Sí, David, gracias. Es que, bueno, es que esa es la duda que uno tiene. ¿Por qué? Por ejemplo, pues uno define el contrato en la misma parte comercial de uno. Si yo voy a un banco a pedir un préstamo, me va a decir, ¿qué contrato tiene? ¿Término fijo o indefinido? No, término indefinido. Muéstrame la certificación, ¿sí ves? Entonces, a eso lo relaciono yo a lo que ustedes me están dando, pues en derecho lo que están diciendo tiene la lógica, pero pues yo relaciono el contrato indefinido al contrato a término fijo o a servicio o a las modalidades que tenemos por la cuestión financiera que uno maneja.
Bien, no, compañero, está buena la idea, pero ¿qué pasa? Es que esta presunción de que el contrato es a término indefinido nace para relaciones que no son como formales, entre comillas, como el que acaba de mencionar la compañera Jennifer. Ah, no, es que es la señora quien nos colabora con la economía del cuidado aquí en la casa, es la señora del trabajo doméstico. Es muy poca la persona que le nace tener un trabajo, la trabajo del trabajo doméstico con un contrato de trabajo. Nace para la relación informal de, por ejemplo, de nuevo, el señor que contrata a alguien en la ferretería de barrio, en la tienda de barrio. Evidentemente, cuando estamos hablando ya de empresas formales como las que ustedes trabajan, ellos no se van a poder a jugar a hacer contratos verbales, toda vez de que hay una seguridad jurídica, y eso es lo que buscan los bancos. Los bancos no van a buscar que usted diga, ah, no, es que yo trabajo para la ferretería de la esquina hace 20 años y un contrato verbal, porque saben que ahí no hay una seguridad jurídica. En cambio, dice, ah, no, es que yo trabajo para la ESA, ah, no, es que yo trabajo para Enel, ah, bueno, esas cosas cambian. Es por esa razón que los bancos piden, es eso, esos contratos por la fortaleza de la entidad que lo respalda, más no por el término del mismo. Ese es el mensaje que también les quiero dar, que apuntan de nuevo a mensajes diferentes. Entonces, para que ojalá le hayamos ahí resuelto la duda y no sé si hay otro compañero que tenga alguna otra duda, sino que la compañera Jennifer continúe. Espera que me cayó la señal, no que se escucha la respuesta, David. Bueno, como está grabado lo veré mañana, pero no alcancé a escuchar porque me quedé sin señal. Entonces vamos a hacer un repaso de cuáles son las características del contrato a término indefinido. La primera no tiene una fecha de terminación. La segunda puede ser verbal o escrita. La tercera, el trabajador puede renunciar cuando lo desee sin que tenga que avisar con anterioridad. El empleador lo puede dar por terminado cuando lo desee. Sin embargo, debe pagar una indemnización cuando la terminación del contrato se da sin justa causa. Ese es el tema que yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí conocemos, pues porque son los contratos que por lo general regulan las relaciones que tienen ustedes con las empresas que están vinculados y que en principio es lo que nosotros estamos o como organización sindical o como gobierno tratando de entregar, porque al final el compañero decía algo que es muy cierto. Este tipo de contratos y de allí la necesidad de la reforma laboral de que los contratos de los trabajadores en Colombia sean a término indefinido, porque este tipo de contratos dan seguridad financiera, dan soporte, dan un montón de cosas que permiten que la economía, no solamente el relacionamiento laboral, que la economía de todos los trabajadores sea un poco más sólida. Es esta la razón por la que se busca por medio de la reforma, por medio de las convenciones colectivas, mejorar el tipo de contrato. Porque este último punto es muy importante. Hay una indemnización cuando el empleador decide prescindir de los servicios de este trabajador, que no sucede en el fijo ni en la obra o labor. Y ya vamos a explicarlos por qué. Entonces, del contrato a término fijo, ¿cuáles son las características? ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, perfecto. Correcto. Claro. Entonces, del contrato a término fijo, se debe celebrar por escrito. Ahora, de pronto para hablar un poco y dejarle más claro el tema a Luis Fernando. Por lo general en este tipo de controversias son peleas jurídicas que se dan cuando los empleadores no quieren responder por sus obligaciones. Entonces, ahí vienen situaciones que son muy informales y que ya en la jurisdicción laboral la persona tiene que entrar a probar. Y decir, yo trabajé 8 años, 9 años en esa empresa, nunca celebré el contrato por las características que me establece el código, el mío era indefinido. ¿Sí? Entonces, por lo general se da cuando hay mucha informalidad en la vinculación. El empleador debe notificar por escrito con 30 días previos a la fecha de la terminación del contrato. Esto es clave. Esta parte sí es clave, porque sí hay una indemnización cuando lo termina mal. ¿Qué pasa? Que le da la posibilidad de que en ese rango de tiempo en el que lo va a tener vinculado, le diga con 30 días, ya no quiero estar más trabajando contigo. Esa es la única característica que se le pide al empleador que usa este vínculo contractual. Entonces, para que lo tengan claro y presente. Acá, hoy particularmente me hicieron una pregunta y se las voy a trasladar para que midamos el conocimiento. Es un caso de una trabajadora que ingresó en una compañía en mayo, ¿sí? Ella ingresa en mayo, le terminan
perdón, ella ingresa a trabajar en junio, presuntamente firma el contrato. Le terminan en junio del 2023, le terminan el contrato en mayo del 2024. Pero la señora realmente inició a trabajar con esa empresa en abril del 2023. Y claro, hay un proceso, hay un litigio, y la pregunta es, porque la empresa está diciendo, es que yo la tenía en periodo de prueba, 2 meses. Entonces, aquí ya vamos a entrar en otro tema. El periodo de prueba en los contratos a término fijo se computa como relación, o sea, ¿podría ser válida esta respuesta? ¿O realmente si la señora no fue despedida porque no le pasaron el aviso en los 30 días, merece la indemnización de la que estamos hablando en este momento? A todos mis alumnos y alumnos de Marcelo súper juiciosos que ya pasaron por este módulo. Retomamos. Ella, Sí. ok, sí que lo dijo como muy rápido, No, lo no, dijo no. como al estilo costeño, rápido. Bueno, ¿Cuál es la ella pregunta? hizo Que me quedé. la pregunta, exacto. Ella entró a trabajar ¿cuándo? ¿Cuándo fue cuándo inició el contrato? No, aquí, Como aquí estilo la discusión que plantea la compañera es si el periodo de prueba cuenta dentro del marco del contrato de trabajo o es un periodo aparte del contrato de trabajo. ¿Qué significa? A mí me dicen, Marcelo, usted está contratado a 1 año. Usted está contratado a 1 año, pero le vamos a dar el periodo de prueba es de 1/4 del contrato o máximo 2 meses. Diciendo, no, le vamos a dar el máximo de 2 meses. Entonces a mí llega y me dicen al mes 14, oiga, venga, lo preaviso. Y yo digo, ¿y por qué me preavisa si yo ya llevo más de 1 año trabajando? Ya se renovó por otro año. Y ellos me dicen, lo que sucede, apreciado compañero, es que usted, los 2 meses de periodo de prueba no cuentan dentro de ese año. Entonces la pregunta es, ¿el tiempo de periodo de prueba cuenta dentro del contrato o no cuenta? Compañero Sí, Luis Fernando. Claro Sí, que claro. sí cuentan, sí Claro, cuentan. eso va dentro del contrato de trabajo y en la parte inicial del inicio del Sí contrato. cuenta. Exacto. Todos están en perfecto, han coordinado perfectamente, digamos que la respuesta efectivamente cuenta. Entonces, Es no uno solo, el importa que... contrato de trabajo uno solo, independiente del periodo de prueba. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Es que digamos que la ley, ya te doy la palabra, compañero Dagoberto, les explico antes. El periodo de prueba es un mecanismo que ejerce la ley laboral que le da la oportunidad al empleador, como bien lo dice, de saber qué tal es el trabajador. Entonces dice, oye, que este trabajador sí cumple, sí es animoso, sí está adecuado para las tareas. Muchas veces el trabajador sí tiene las ganas, pero imaginemos que el trabajador no sabe para qué lo contrataron y lo hace mal, lo hace torpemente, no se ajusta a los procedimientos internos de la empresa. Entonces el empleador libremente puede decir, oiga, realmente le termino su contrato de trabajo porque usted a mí no me funciona. Y esa terminación, ¿cuál es la consecuencia? Que no existe ningún tipo de indemnización por parte del empleador hacia el trabajador. Entonces, es la ventaja del periodo de prueba. Lógicamente, el periodo de prueba tiene unos limitantes que es 1/4 desde el tiempo o máximo 2 meses. Compañero Luis Fernando, lo escucho. Sí, David, yo esto lo relaciono, haga de cuenta como que usted consigue una novia. Usted no sabe si le sale buena, si le sale mala, si sale tóxica, y usted en ese periodo, usted va a analizar si lo que usted está proyectando como empleador le sirve o si el trabajador realmente le sirve a esa empresa, porque no todo puede ser bonito. Entonces ese periodo es como de noviazgo, es un periodo de noviazgo, hablo yo así como en castizamente un noviazgo, que ya cuando usted ya se compromete, pasó ese periodo de novio, ya va a la otra etapa donde, bueno, ahora sí vamos a funcionar como ese. Esta es mi opinión. Exactamente. Entonces, como es la etapa de novios, entonces tanto el empleador se porta bien como el trabajador se porta bien. Y después de Usted los 2 hace meses, todo cada uno saca las juicioso, suyas. no, exacto, ni siquiera nada, eso todo es bonito, todo es amor, pero ya después de que pasó ese noviazgo, ahora sí empezamos a conocerlo. Exacto. Pero después de que pasa el periodo de prueba, apreciados compañeros, la única forma de que el empleador pueda desvincular a ese trabajador es a través de una justa causa. Si lo desvincula sin justa causa, inmediatamente se hace acreedor a la indemnización. Que la indemnización, en el caso de los contratos a término indefinido, que es el que estábamos dialogando, es pagar el resto de salarios hasta que se cumple el contrato. Es importante tenerlo presente, que es diferente a la indemnización
del contrato a término indefinido y diferente a la indemnización del contrato por hora de labor. Otra vez, compañero Luis Fernando, lo escuchamos. Sí, David, y algo que me gustó mucho hablando ahorita del foro es que hubo una pregunta que me tocó empezar a leer mucho, de que si yo me incapacitaba en mi periodo de prueba, hacía parte o esa parte la asumía, y me gustó mucho que me tocó leer harto. Esa pregunta fue muy buena. Una pregunta, en el caso de que fuera el contrato a término indefinido, ¿cuál sería la indemnización? Listo. La indemnización para ese tipo de contrato rápidamente es, primero se tiene que analizar si el trabajador gana más de 10 salarios o menos de 10 salarios. Como estamos aquí entre mortales y no creo que ninguno de los presentes gane más de 10 salarios mínimos, entonces vamos a hablar qué es la común. ¿Cómo es la indemnización por despido sin justa causa en un contrato a término indefinido cuando se gana menos de 10 salarios? Entonces se tasa de la siguiente forma, apreciados compañeros. Por el primer año de trabajo se va a pagar 30 días de salario. Y por los siguientes años de trabajo ahí en adelante se van a pagar 20 días de salario o la porción en caso de que yo trabajé 7 mesecitos. Entonces se hace una regla de 3 y ahí se determina cuánto es el valor de esa porcioncita. Entonces por eso normalmente es más difícil calcular esta indemnización porque tiene que coger usted el salario, luego dividirlo en 30, multiplicarlo por 20 para saber los años subsiguientes al primero cuánto va a ganar. Esa indemnización se tasa con el último salario devengado del trabajador. No es que, no, que en el 97 se ganaba tanto, entonces 20 días del 97 no. Es con el último salario se empieza a tasar. Así es la indemnización. Y de una vez antes de que me pregunten cómo, bueno, esto es completamente diferente a lo pactado en las convenciones colectivas de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo pueden pactar indemnizaciones más altas, no más inferiores a las del código, siempre para arriba, progresividad. Y antes de que me pregunten, es cómo se tasa el contrato de hora labor, la indemnización es los salarios que se perciban hasta la terminación de la hora labor. Y cuando es imposible determinar la hora labor, la terminación, se calcula de nuevo la indemnización del contrato a término indefinido, para que ustedes tengan la calidad. Entonces ya tenemos de los 3 contratos, las 3 formas en cómo se indemnizan para que ustedes se vayan ya también con esos conceptos súper duchos. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. A mí me queda una duda, o no lo entendí bien. Señor. O sea, a mí durante el periodo de prueba, o sea, si el periodo de prueba va en 2 meses, ¿a mí me pueden despedir en el día 59 y no me indemnizan? Así es. Sí, señor. Listo, va el compañero Dagoberto que hace rato pidió la palabra y yo no se la había otorgado. Buenas noches. Tengo una inquietud referente a el periodo de prueba inicial en una empresa de 3 meses, ¿no? Si me hacen uno de 3 meses y me dicen, toca repetir durante 4 veces el periodo de prueba, ¿es legal o no es legal? ¿Hiciste 4 veces periodo de prueba? Eso es lo que plantea una empresa. Dice, no, usted entra en un contrato inicial de 3 meses. Y de ahí le voy a hacer un contrato de 3 meses hasta que complete un año. Después del año ya lo contrato cada año. ¿Es legal? No, usted está confundiendo, compañero, el periodo de prueba con las prórrogas del contrato a término. Las prórrogas del contrato a término fijo. El periodo de prueba solamente puede ser de 1/4 del total del tiempo del contrato que no puede superar 2 meses. Así dice la norma. Ahora, si yo sigo en un contrato sucesivo con la empresa, a mí cada año no me pueden decir, oiga, no, venga, otra vez periodo de prueba de 2 meses, así no. El periodo de prueba solamente es iniciando. Después de que pasen los 2 meses, usted ya se casó. Ahora, el caso que su merced me coloca, compañero Dagoberto, se llama las prórrogas al contrato a término fijo. ¿Qué significa eso? El Código Sustantivo del Trabajo establece que cuando usted contrata a un trabajador por un término inferior a 1 año, usted tiene derecho a prorrogarlo por hasta 3 veces por ese término inferior a 1 año. Entonces, eso es muy importante contar, porque el contrato inicial, el primero, o sea, al menos 4 meses, la siguiente prórroga 1, la siguiente prórroga 2, la siguiente prórroga 3. ¿Sí? Entonces, en la realidad hay como 4 contraticos, por decirlo así. Porque es el contrato inicial más 3 prórrogas. Así es como se establece. Ya después de esta 4ª prórroga, inmediatamente el Código Sustantivo del Trabajo me obliga y me dice, ya no puede contratar por términos inferiores a 1 año.
De ahí para arriba es un año, un año, un año a perpetuidad hasta que uno de los dos se canse. Así es como funciona el contrato a término fijo y es diferente las prórrogas del contrato a todo el tema de el periodo de prueba, preciado compañero. No sé si queda alguna duda antes de dar la palabra al compañero otra vez, Luis Fernando. Perfecto, Sí, muchísimas gracias. Muy amable. Compañero o Luis sea, Fernando. lo único que sería, o sea, como lo pregunta el compañero, es que fueran 4 empresas que entraran, pues si son, cada empresa tiene que manejar un periodo de prueba. Pero si es la misma empresa, todo lo que está diciendo David es lo que se debe procesar. Ah, sí, no. Es diferente, compañero, si yo entro a diferentes empresas, ¿no? Si yo estoy en diferentes empresas y cada empresa me tiene que dar su periodo de prueba porque, de nuevo, como decía, nos estamos conociendo. El periodo de prueba es conocer tanto el trabajador como el empleador, conocer la relación laboral y cuáles son los alcances. Esa es la idea. No sé, después del compañero Luis Fernando vi otras manos levantadas. Sin miedo pueden volver a levantarla y continuar, compañeros. Compañera Joana, escuchamos. Tiene el micrófono apagado. Tengo una duda. Yo estuve revisando y decían en algunas partes que cuando el contrato es a término fijo y se prorroga 3 veces consecutivas, se convierte en un trabajo a término fijo. Tengo esa duda. Sí, es exactamente lo que expliqué, compañera Joana. O sea, los contratos inferiores a un año también son a término fijo. Lo que pasa es que después de la tercera prórroga, el contrato ya no puede contratar a ese trabajador a un término inferior de un año. O sea, después de la tercera prórroga siempre tiene que ir a un año obligatoriamente por ley. No puede decirle, ay, no, contrato un año, ahora ay, no, trabajo 8 meses, luego a 7, no. Ya ir para allá a un año a perpetuidad. Esa es la razón, apreciado compañero. No sé si Pero el no compañero lo, no lo convierte en indefinido, lo que hay que bueno, decir. es otra cosa que, bueno, gracias a la compañera Esmeris por haberme hecho esa aclaración. ¿Por qué, compañeros y compañeras? Una cosa es Perdón, la... perdón. Tenía el Dale. micrófono silenciado y estaba aquí Dale. hablando sola. Quería de pronto hacer una intervención frente a lo que estaba diciendo la compañera y lo que tú le estabas explicando. Y una cosa es el tiempo de la duración del contrato y otra cosa la naturaleza del contrato. Dentro de la actividad nosotros teníamos una pregunta que creo que era la que decía la compañera Joana, y es porque hay un sofisma o un mal conocimiento de la naturaleza de los contratos. Uno usualmente escucha a la gente decir, es que yo llevo 14 o 13 años trabajando en la misma empresa y entré y suscribí un contrato y ya tengo contrato a término indefinido porque duré 14, 15, 16, 17 años. Eso no pasa. Los contratos, como nacen, mueren. La naturaleza jurídica de los contratos nunca cambia por la perpetuidad del mismo. Entonces, si yo estuve vinculada en la empresa 17 años y tuve un contrato a término fijo, mi contrato es a término fijo. No es que se me convirtió en el año 11 o en el año 12 a indefinido, no. Entonces, esa parte también es importante que tengamos claro y nos vayamos con el concepto súper claro, porque es una de las cosas que uno más escucha pues en el ejercicio profesional, y es que yo trabajé con la empresa X Pepita Pérez desde tal fecha y llevo 20 años, entonces yo ya tengo contrato a término indefinido, indemníceme y págueme y demás. No. Aquí nosotros tenemos que hacer un ejercicio jurídico y era lo que nosotros hablábamos. Si pasaron estas cosas y teníamos toda la esencia del contrato, porque a ver, por ejemplo, anteriormente, ya esto no se ve, aunque se ve, pero no es tan común, las empresas hacían eso, suscribían un solo contrato en el año 1900 por allá y nunca más volvieron a suscribir contratos. Y hoy terminan contratos a los trabajadores sin indemnización y son contratos a término fijo y la gente se va cero dinero o una indemnización pues muy bajita o un pago, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí en esta parte, ¿qué tenemos que hacer nosotros jurídicamente? Ir a la jurisdicción laboral y mostrar, pues, en efecto, que las condiciones que teníamos de este vínculo contractual era otro. Entonces, no sé si de pronto esa era la pregunta que tenía Joana, frente a si la naturaleza del contrato cambia durante la relación o el tiempo que yo lleve vinculadas en las empresas. Era eso. Señora, Joana, sigue. Después de Joana, Ricardo.
realidad, pues lo que pasa es que en medio de la capacitación pude darme cuenta que no era tan así, pero como era algo que siempre se ha escuchado y que siempre era lo que yo traía también, de que después de cierto tiempo de estar renovando un contrato a término fijo, se convertía en un contrato a término indefinido. Entonces, igual haberlo leído y eso, quería que ustedes me terminaran de aclarar esa parte. Sí, señora. Ricardo. Sí, buenas noches para todos. Mire, que allí se puede aplicar que la realidad sobrepasa lo de la forma del contrato, ¿cierto? Mire que en ciertos casos, pues mucha gente tiene un contrato a término fijo por más de unos 15, 20 años. Sin embargo, pues la labor que se desarrolla es visional de las empresas y uno puede, la pregunta mía es esta, que si uno puede hacer la reclamación como contrato a término indefinido porque siempre está desarrollando las mismas actividades y son misionales. ¿Sí? Compañero, efectivamente, y me agrada mucho que ustedes invoquen aquí un principio muy importante que ya le hemos narrado, que es el principio de la realidad sobre las formas. Existen muchos procesos judiciales que se han intentado de demostrar que en la realidad lo que existió no fue múltiples contratos a término fijo, sino un solo contrato a término indefinido. Sí se puede hacer, pero recae en el trabajador una carga, digamos que probatoria muy, muy fuerte y muy grande para decir, oiga, el contrato que yo tuve no fue múltiples contraticos, sino que fue en realidad uno. Claro, un mecanismo es el que su merced dice un argumento. Oiga, es que yo estuve trabajando para la empresa electrificadora y la empresa electrificadora yo trabajaba en una actividad misional permanente que era, no sé, estar en control de unos reguladores especiales, imaginemos, una locura estoy diciendo. Hice esa actividad durante 20 años y siempre tuve un contrato a término fijo. ¿Existe la posibilidad a través de un proceso? Sí existe. Lo que pasa es que es un proceso terriblemente difícil porque hay que contravertir una cosa contra la otra y ya existe la presunción de que se tiene un contrato a término fijo. Entonces, sí se puede hacer, pero no es un contrato muy arduo, es un proceso muy arduo y muy complejo. Pero digamos que si uno trae ese principio de realidad sobre las formas, entre comillas, sí podríamos llegar a prosperar ese proceso, pero no, la carga probatoria que recae en el trabajador es muy amplia y por esa razón muchos de los procesos se caen. No sé si respondía ahí la pregunta. Y me queda claro. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un repaso de las características del contrato a término fijo, con lo que ya hemos hablado. El primero se debe celebrar por escrito. El segundo, el empleador debe notificar por escrito con 30 días previos a la fecha de terminación del contrato que éste no se va a renovar. Si no hay notificación de terminación, el contrato a término fijo se prorroga automáticamente por el mismo tiempo. Ya Marcelo les explicó. El trabajador puede dar por terminado el contrato a término fijo en cualquier momento. El contrato de trabajo a término fijo no puede pactarse por un tiempo superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. En los contratos a término fijo inferior a 1 año solo podrán prorrogarse hasta 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de la renovación no podrá ser inferior a 1 año. Entonces, son estas las características. Ya pasamos el fijo, el indefinido, y creo que ya hablaste del contrato, no, del accidental no hemos hablado, ¿cierto? No. Entonces, características del contrato accidental, ocasional o transitorio. Máximo puede durar 1 mes. La actividad que vaya a desarrollar el trabajador debe ser diferente a las actividades normales de la empresa. El contrato también debe ser por escrito. Qué pena, ese accidental no es que uno llama a destajo o a una tarea, ¿no? No. No, ese es otro. Esa es otra figura que tiene un nombre raro que no es laboral. Los laborales permitidos legalmente establecidos en el código son los que estamos hablando. Estas otras formas son formas inusuales que se usan o que usan las empresas, pero que no son legalmente o jurídicamente reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo. Pero las hay, ¿cierto? Sí, yo me atrevo a un ejemplo y si estoy mal, me lo corrige. Por ejemplo, Aire, que es una empresa comercializadora de energía, y ese es su objeto,
pero pronto tiene un lote montado de propiedad de él y contrata a un chico, a una persona para que le haga una limpieza de poda de los árboles, jardín o algo. Ese sería ahí accidental, ¿cierto? Ahí sería un contrato accidental porque no tiene nada que ver con el objeto social de la empresa como tal. Eso. De acuerdo. Sí, eso es. Es que, mi compañero, el contrato occidental es el unicornio de los contratos de trabajo. O sea, eso no se ve. O sea, yo llevo un poco de años trabajando en esta vaina y no he visto el primero que la gente contrate por eso. Normalmente cuando una actividad es ajena se terceriza, porque es una actividad ajena, yo por qué me voy a embalar con un trabajador. Uno. Dos, lo que usted mencionaba, compañero Luis Fernando, el tema del destajo, es un tema de cómo se calcula el salario en el marco de una relación laboral. El destajo solamente apunta a eso, es cómo es el cálculo del salario. Por eso se utiliza mucho en la agroindustria, el destajo, en la palma de aceite, en el banano. Exacto, David. Ese estado se habla al jornal diario. ¿Cuánto me da el jornal? No, es diferente. Otra cosa es el jornal. El jornal es lo que le pagan a usted diariamente por hacer una actividad. El destajo es, por ejemplo, lo que le dicen a usted, son metas de trabajo, para que ustedes me entiendan mejor. El destajo le dice, usted para poderse ganar el salario tiene que bajar mínimo 15 racimos de banano. Si baja a partir del 16, le vamos a dar un poquito más. Eso se llama el salario a destajo. Lógicamente, el salario a destajo tiene unas condiciones que, por ejemplo, no vulnere el mínimo, el salario mínimo. O sea, nadie puede decir, no, es que no pude bajar, entonces no gano nada ese día. No, usted se gana el mínimo, por eso llaman, digamos, que es a destajo. Esa es la fórmula del destajo, que es diferente al jornal y que es diferente a la figura que estamos hablando del contrato ocasional y permanente, que realmente no es para mí es el unicornio de los contratos. Yo no lo he visto nunca en acción y realmente porque es innecesario, porque usted siempre contrata. Si es una empresa que usted necesita un arreglo de plomería, pues sí contrata mejor un plomero externo, en vez de contratar un trabajador por un mes a hacer el trabajo de plomería. Continúe, compañera Jennifer, qué pena, yo me atravesé. No, tranquilo, súper bien. De pronto para afianzar un poco el tema o para aclararlo, es diferente el contrato a esta figura que hace parte del salario, está contemplada en el artículo 132 del Código Sustantivo y es una forma de remunerar. El destajo no es un contrato, es una forma de remuneración que está establecida allí y se conoce así bajo esta palabra, el destajo, y se paga por la tarea que se desarrolle en una jornada laboral o según las unidades producidas. Entonces acá nos dan un ejemplo. A un empleado se le pagan 5.000 pesos por cada prenda que refraccione. Entonces se le cancela por las 5.000 pesos por 100 prendas, un ejemplo. Entonces ahí es un salario a destajo por esa actividad que desarrolló, pero no un contrato. Mi doctora, o sea, quiero hacer una aclaración o una pregunta que me queda esa duda, ya que el destajo lo hacemos nosotros, por ejemplo. Yo en mi casa necesito reparar una gotera. Yo llamo a un muchacho, un maestro, lo hago verbal y digo, oiga, ¿cuánto me cobra por hacerme eso? Tanto. ¿Cuánto se gasta? Tanto. Listo, hagámoslo. Pero si pasa algo o me lo hace mal, o sea, ya empezamos, es como esa parte del destajo es a ese contrato verbal que uno hace, es mi pregunta. No, en el ejemplo que tú pones no aplica. Ahí sería una obra como la que estábamos hablando, la ocasional o transitoria. Pero el destajo es un pago que tú das. Un ejemplo, yo tengo una empresa de manufactura, ¿sí? Y saco 500 camisas y necesito que le pongan la marquilla 500 camisas. Yo le digo que vale 100 pesos por marquilla y le entrego las 500. Le pago a destajo esa tarea específica de las 500. Es el salario o el dinero que va a recibir por hacerme esa tarea específica. Ese es el salario a destajo. O sea, siempre está la remuneración, más no una tarea por decir nosotros laboralmente. O sea, lo hablo porque laboralmente, bueno, muchachos, tenemos 8 días para hacer esta actividad. Si usted lo hace en 5, pues se ganan los 3 días de cuenta a ustedes y es diferente, ¿cierto? Sí, señor. Creería yo. Sí, es diferente. Bueno, no sé si hasta acá tienen alguna duda en lo que hemos avanzado.
¿O hasta aquí quedamos todos resueltos frente al tema de los contratos? El compañero Elber tiene la mano levantada. Diga, compañero. Buenas noches, compañeros. Una pregunta. ¿El contrato por hora labor se puede hacer por un porcentaje de esa hora labor para la que está realizando la empresa contratante? ¿Cómo así? ¿Cómo es la pregunta? Perdón. O sea, Más por clara. ejemplo, la electrificadora Sí. tiene un colaborador o un contratista por una actividad como mantenimiento en redes. Ese colaborador va a buscar unos trabajadores y les dice, la hora labor solo va a ser, lo voy a contratar por el 33% de esa hora labor que yo tengo. ¿Es legal? ¿Existe eso? Sí, compañero, miren, eso pasa sobre todo mucho en los trabajos con Ecopetrol o con grandes industrias. Por ejemplo, está construyendo un viaducto y entonces Ecopetrol le da eso a un contratista y el contratista contrata trabajadores. Y dice, el contrato con Ecopetrol es, a su merced se le va a pagar por la construcción del 30% del viaducto. Y ahí mismo el contratista ata a los trabajadores a lo mismo. El contrato de trabajo les puede pagar la labor. Este contrato de trabajo por hora de labor va hasta el 30% del viaducto. No significa que el empleador se tenga que amarrar al trabajador hasta que se complete el viaducto completo, no. Está atado al fin de un porcentaje. Entonces sí está bien y se ve. Yo lo conozco mucho de Ecopetrol porque he visto muchos estados, así que cuando mandas horas, siempre Ecopetrol manda horas por tramos. Por porcentaje. Cada tramo contrata, exactamente. Y ahí es cuando se contrata obra labor por porcentaje de la obra definitiva, por decirlo así. O sea, por etapas también. Cuando se termina ese porcentaje, o sea, no se termina la hora labor como tal, pero se le termina al muchacho o al trabajador el porcentaje, da por terminado el contrato y lo renueva el otro, ¿cómo? O sea, de la misma manera. Sí, porque se cumplió el fin pactado. O sea, digamos que la finalidad del contrato era acabar el 30% del viaducto. Si acabó el 30%, se acabó la relación laboral. Si le dan otro contrato al contratista para hacer del 30 al 60 y llama otra vez al trabajador, inicia otro contrato, otra relación laboral que va a ser del 30 al 60 y de nuevo del 60 al 90 y luego por el último 10% así hasta que se acabe la hora labor. Pero todos los contratos son diferentes. O sea, es decir, ese porcentaje por el cual están contratando al trabajador tiene que estar amarrado a cómo está el contrato de la empresa. Normalmente es así. A ver, entiendo que acabo de pronto una salvedad. A ver, no necesariamente, porque es que a veces los contratos, esta tercera actor hace un contrato, me imagino que es la pregunta que haces, al 100% de la labor, pero lo va distribuyendo en etapas. Entonces, lo que decía Marcelo hace un momento, la primera etapa de este contrato consiste en avanzar en el 30%, sin hablar de las funciones como tal, el 30% del viaducto. Y esta empresa tiene la facultad de contratar bajo esta figura a las personas con las que va a ejecutar la etapa. ¿Por qué? Porque es que probablemente la segunda etapa no pueda necesitar de la primera o de los trabajadores que hicieron en la primera. Entonces termina su primera etapa con las personas que vinculó necesarias para adelantar y cumplir con este porcentaje y del 30 al 60 necesitó otro tipo de personas porque el mismo proyecto o la misma naturaleza del contrato requiere otro tipo de personal. Entonces contrata o puede que requiera el mismo y vuelve y lo contrata del 30 al 60. Sí y no me queda claro porque, o sea, la actividad no va a cambiar, las actividades siempre van a ser las mismas. Pero el desarrollo del cumplimiento como tal no. Sí, un ejemplo. Entonces vamos a hacer un puente, por decirlo de alguna manera. Y en el puente nosotros vamos a levantar vigas, estructuras. Madre, se fue la compañera. No, pero igualmente podemos seguir con la idea. Efectivamente, compañero Helber, el empleador es libre de decir, no, yo lo contrato hasta el 30% de la ejecución de ese contrato. Cuando llegue el otro 30, ahí finaliza y dice, yo quiero contratar usted otra vez por el 60 al 90, usted me sirvió. Y por el 90 hasta que se compluta toda la vida. Entonces, sí se puede partir, que es el elemento diferenciador, compañeros y compañeras,
del contrato obra-labor. Es establecer con claridad la obra labor contratada. Con claridad, ¿qué es, compañeros y compañeras? No es decir, vamos a hacer un puente con 4 líneas, no, hay que escoger, ahí sí vamos a hacer un puente, el puente está ubicado en tal lado y hasta que se construya ese puente determinado es que va la obra labor. Por eso es muy importante, por eso la obra labor no puede existir en empresas como la de ustedes, porque ustedes siempre van a generar energía. No puede existir, por ejemplo, las plantaciones de palma, porque siempre se va a recoger fruto. Ahí no puede existir una labor porque sería imposible determinar cuándo va a finalizar. Y o sea, la obra labor lo que tiene la particularidad es que hay un fin de la obra, pero no sabemos cuándo. Entonces, al no saber cuándo, entonces contratamos por hora labor. Si supiéramos cuándo terminaba, contratábamos a término fijo. Esa es la particularidad. Y otro elemento esencial es que es, como lo dice Marcelo, es una labor determinada. Así es. No sé si la compañera Osmeri levantó la mano. Gracias. No, bueno, primero para que se concluya, si quedó claro para Helber. Lo que pasa es que como se está terminando el tiempo, yo no me quiero quedar con una duda de una pregunta de un cuestionario. Entonces, porque creo que no sé, no la veo como clara que esa respuesta sea. ¿La podemos decir enseguida? Ok. Es una pregunta que salió que según el artículo 30 de la ley 50 al 90, si un trabajador labora en un día de descanso obligatorio, tiene derecho a escoger. Entonces, la opción decía que o el descanso compensatorio o retribuido un día laboral en dinero. Pero la respuesta decía que no tiene derecho a escoger, sino que tiene las dos. O sea, tiene derecho al día compensatorio y al pago dominical. Entonces, ahí estaría o mal formulada la pregunta, porque sería entonces para un trabajo habitual. Sería esa respuesta, porque la habitual es de 3 domingos en adelante, que tiene derecho a un descanso compensatorio y también a una remuneración en dinero. Pero aquí la pregunta no hablaba si era habitual o era ocasional, simplemente decía que si el trabajador laboraba un día de descanso, entonces un día de descanso me lleva a que es un ocasional. Entonces él tendría derecho a escoger entre uno o la otra, y no las dos cosas. Pues mis apreciados compañeros, no sé si Jennifer conoce la pregunta, ya puede dar la respuesta. Yo me tendría que dar todo el carretazo de qué es un dominical permanente, un dominical habitual, un dominical ocasional, y ahí contestar. Pero si de pronto Jennifer tiene la pregunta la pregunta más concreta del cuestionario, pues ya la respuesta y no toca dar todo el cuento largo. Sí tendríamos que darlo, pero sí se puede. O sea, sí está, como quedó planteada la pregunta, sí está bien planteada. Es el día y la remuneración. Pero como lo dice Marcelo, tendríamos que entrar a hablar del concepto como tal de cada una de ellas. Igual nosotros podemos hacerlo, podemos dejarles un audio resumido dentro de los grupos de WhatsApp para que le quede claro y no quede ahí el vacío de esto. No, ok, Porque es que nos quedan 5 minutos. No, sí, yo les agradezco porque como la pregunta dice que en un día de descanso, entonces sí, bueno, gracias, para no irme con la duda. Sí, acá nos queda la tarea y les hacemos el resumen del audio, se los enviamos. Muchas gracias. Me encanta. Aquí hay 2 compañeros, Ricardo y Luis Fernando. Sí, es que o sea, nosotros en nuestros términos castizos laborales, uno daba el triplichín porque uno cobraba, pues uno trabajaba el domingo, se lo tenía que pagar doble, hasta los tiempos donde lo estimaban antes de que llegó Uribe. Eso hoy en día, créanme que uno hacer un domingo laboral es diferentísimo, porque si usted cobra, le pagan si no el 1.75, y si usted no cobra ese descanso después, lo está perdiendo laboralmente. Entonces, a eso es lo que hablamos, lo que estamos preguntando, es, vulgarmente nosotros en nuestros términos le decíamos el triplichín. Un domingo era triple porque le pagaban a uno el descanso, más el trabajado, más lo que generaba ese recargo. Pues así se hacía antes, no sé ahora. Bien, compañero. No sé si el compañero Ricardo tiene ahora sí.
Sí, bueno, miren compañeros, muy bien pues por haber mirado todas las clases de contratos que hay, ¿cierto? Pero me gustaría también que toquemos el tema que nos hemos olvidado sobre la antigüedad, sobre todo en los contratos de término fijo, ¿sí? Como les comentaba, en mi caso, yo llevaba 23 años con contrato a término fijo, ¿sí? Y después de hace 3 años estoy con contrato a término indefinido. Entonces la pregunta mía es sobre la antigüedad. La antigüedad tengo entendido que empieza desde el primer contrato en la empresa. Sí, la antigüedad tendría hasta estas alturas 25 años de antigüedad. A ver, en caso de liquidación de la empresa electrificadora, me hacen válido esta antigüedad con el contrato a término indefinido o diferencia en la liquidación, la clase de Depende. contrato. Para mí depende si hicieron un otro sí o finalizaron un contrato e iniciaron otro. Para mí si hicieron un otro sí, al cambiar la modalidad del contrato sí se arrastra la antigüedad. Pero si finalizaron el contrato y iniciaron un contrato a término, ahí inmediatamente sí se perdió, entre comillas, la antigüedad, que para lo único que servía es para el término de indemnización por despido sin justa causa. Solamente para eso. Si usted se pensiona, no importa la antigüedad. Si usted la embarra y lo echan sin justa causa, no importa la antigüedad. Solamente sirve para la indemnización. Y es de nuevo, hay que ver. Le repito, si hay un otro sí, para mí sí. Pero ahí nos tendríamos que agarrar los abogados. Porque otro dirá que no. Pero, No, de por acuerdo ejemplo, contigo. por ejemplo, si tiene primas extralegales, ¿qué pasaría en ese caso? Porque arrancaría un nuevo contrato. Si hay quinquenios y eso, ¿cómo funcionaría ahí? Por eso hay que revisar, perdón, por eso hay que revisar puntualmente el caso que él está exponiendo para mirar cuál fue la situación real, qué fue el documento que firmó, cómo venía, qué tenía, qué se le aplicaba, y ahí poder hacer el análisis y poder determinar si continúa con su antigüedad y se le tienen en cuenta todos los beneficios, en este caso convencionales, que son los que estás manifestando, o si nace un nuevo contrato, pues la relación en principio tendría un principio, valga la redundancia, con unas condiciones totalmente diferentes. Pero para poder resolver el caso puntual del compañero, sí tendría que hacer un análisis puntual de cómo fue su situación y su traslado de contrato a contrato. El compañero José María y la compañera Andrea. ya los últimos dos para que ustedes tengan descanso de su noche. Muy José María. muy buenas noches. Una pregunta. Si yo tengo un contrato a término fijo por 3 meses y trabajo 5 años consecutivos con el mismo contrato, sin que me den preaviso ni nada, ¿qué pasa en ese caso? Ese caso ya le he explicado yo, compañero. Yo ya les manifesté hace un momento que los contratos inferiores a un año después de la tercera prórroga inmediatamente se convierten a un año. Entonces, su merced, entonces está el inicial de 3 meses, la primera prórroga de 3 meses, la segunda prórroga de 3 meses, la tercera prórroga de 3 meses. En la siguiente, ya el contrato tiene que ser siempre a un año. O sea que usted en este momento, en la actualidad, en caso de que sea su caso, usted solamente tiene un contrato a un año. Esta es la respuesta concreta que también ya lo había manifestado hace un par de minutos. No me entendió mi respuesta, por ejemplo, en mi pregunta. En ese caso, un contrato que lo hacen a uno por 3 meses, a término fijo, ¿sí? Pero a mí no me dan preaviso ni nada. Yo trabajo más o menos 5 años consecutivos. Esa es mi pregunta. ¿Qué pasa en ese caso? De nuevo, su merced sigue teniendo contratos a un año. Solamente se lo pueden preavisar es cuando se cumple el año. El proceso es importante tener como un papelito y calcular, porque eso es un ejemplo de tablerito, y decir, contando un año, desde el primer momento en que lo contrataron hasta que se cumple un año, ahí se tendría que analizar cuál es el tiempo del preaviso. Pero en general usted tiene contratos a un año, compañero. Eso es lo que pasa. Y no sé si la compañera Jennifer me va a ayudar también. No, señor.
Siga. No, lo que está diciendo Marcelo, para el efecto del preaviso, que creo yo que es la pregunta, para el efecto del preaviso es 1 año. Porque después de este tiempo, automáticamente el contrato tendría que ser a 1 año. Entonces, por eso es importante, como él dice, se celebró por 3 meses inicialmente, pero nunca más se habló del contrato y se siguió trabajando durante 5 años. Es el ejemplo, ¿cierto? Sí. En ese momento el contrato, la vigencia jurídica es de 1 año. Entonces, ahí se tiene que hacer el ejercicio de cuándo se inicia el contrato para establecer de cuándo arranca el año y cuándo finaliza ese momento jurídico para poder dar el preaviso y que no sea sujeto de indemnización o, por el contrario, sea sujeto de indemnización. Listo, bueno, ahí hay algo en el tintero, pero bueno, eso ya lo dejamos otro día. Que tengan buena noche. Listo. Andrea. Andrea, para cerrar. Bueno, le quería de pronto aclarar al compañero Ricardo que para el caso de la electrificadora, ella sí está reconociendo el tiempo de antigüedad para contarle para la prima, para las condecoraciones, pero en lo que tiene que ver con la antigüedad, pues al reconocer ese tiempo anterior se viene una reliquidación porque nosotros tenemos un salario promedio que afecta a primas y eso es lo que la empresa no está queriendo reconocer. Si es el caso del compañero, le invito a que se ponga en contacto con nosotros desde el sindicato para hacer la debida reclamación y poder solicitarle a la empresa que se le reconozca la reliquidación de los 3 años anteriores de su prima de antigüedad y todos los factores salariales que esto afecta. Muchas gracias, Andrea. ¿Un aporte? Súper. Disculpe. Tengo entendido que cuando no pasan el preaviso anticipadamente, entonces automáticamente se prorroga el contrato a término fijo indefinidamente, pero no deja de ser contrato a término fijo. Exacto. O sea, pueden haber múltiples prórrogas, más no el contrato se convierta. Pueden haber prórrogas indefinidas, pero no contrato a término indefinido. Ese es el mensaje que les quiero dar. Pueden existir 30, 40, 50 contratos a 1 año, con tal de que ustedes nunca le pasen el preaviso. Pero nunca el contrato va a cambiar su naturaleza. Siempre va a ser fijo, nunca va a ser indefinido, independiente del tiempo que esté. Mido, o sea, el tabú que uno cargaba de que después de tantos contratos de 3, de así sea 1 año, ya se bien definido, no es así. O sea, qué chévere que despeje esta duda y ese tabú. Digo tabú porque lo tenía hace muchos años contemplado. Sí. Sí, tú y muchas personas. Bueno, gracias. Bueno, ya son las 8:05, pues por respeto al tiempo de ustedes, me pareció súper interesante este ejercicio, creo que es una muy buena forma de retroalimentar conocimiento. Igual sé que quedaron muchas más dudas, ahí está el foro, está el WhatsApp, está Marcelo con su línea, yo con la mía para resolverles las dudas que les hayan quedado. Los invitamos de verdad a que participen en el foro, hay un espacio de participación, sus opiniones, pueden participar en las opiniones de los demás compañeros, porque así cuando nosotros nos volvamos a ver en la segunda clase, pues vamos a tener mucho más conocimiento, más dudas, porque al final de todos estos ejercicios se va uno con más dudas que las que llegan, y esa es la idea de eso. Claro. Entonces, les agradezco Una mucho, cosita Marcelo. más, ¿puedo aportar ahí? ¿Una cosita más? Sí, señor. Mire, en lo que yo les exponía hace un rato, que tenía un contrato a término fijo y después indefinido, entonces sobre la antigüedad me decían que no se puede, porque igual van a liquidar haciendo la diferencia del tipo de contrato. Entonces la invitación con estos cursos de sindicalismo es esa, a emprender estas luchas imposibles que sí pueden dárselas, ¿sí? Si trabajamos juntos y unidos por estas causas, porque no solo es un caso, sino muchos. Entonces, si nos mantenemos unidos y
trabajamos por un mismo beneficio, vamos a alcanzar de que se nos reconozca la antigüedad por medio de la convención. Así es. Muchísimas gracias a todos. Marcelo, muchísimas gracias por tu apoyo en este espacio. Estuvo todo súper, la participación de todos ustedes. Esto hace que pasaron 2 horas y no nos dimos cuenta, y de eso se trata, de que sean ejercicios dinámicos, participativos, que nos vayamos todos contentos a seguir trabajando en esto. Hoy damos inicio al módulo 5 y ya están programadas las próximas clases, pues para que en la próxima podamos resolver lo que quedó de esto, más lo que vamos a avanzar en los temas. Eso. Listo, compañeros. Entonces, a todos les mando un abrazo. A Jennifer también muchas gracias por ser mi coequipera. Y nos vemos, ya saben, ya la clase programada. Los que no pudieron, por favor, díganles que aquí está la grabación, que aquí está todo. Y tomen atenta nota para que la siguiente clase sincrónica sea igual de dinámica a esta y ustedes se lleven absolutamente todas las dudas absueltas en ese espacio y no comencemos como hoy un poco tímidos, sino que de una vez la próxima clase iniciemos con todas las dudas y las resolvamos. Créanlo que sí. David, Jennifer, muchas gracias. Dios los bendiga. gracias. Excelente. Gracias. Chao, que estén muy bien. Gracias para todos. Chao. Muchas gracias. Feliz noche. Muy buena.